no entiendo la finalidad ni los términos utilizados en las expresiones de prensa. Tuve obligatoriamente que ver la televisión porque me informaron que se iba a presentar el concejal Edmundo Samaniego en un canal de la ciudad y lo hice. Me llamó mucho la atención al ver los términos que utilizan, al ver la forma en que llega a la clínica municipal y sobre todo la imagen que quiere dar de un servicio que es muy reconocido por Loja, en donde hemos desempeñado con entereza y hemos dado servicios de calidad. Hasta ahora no tenemos ninguna práctica médica mala determinada. Siempre los fundamentos han sido con otros intereses. La tasa de la mortalidad infantil en niños atendidos en la clínica es cero, igual de las madres atendidas ahí. Tenemos índices de mortalidad de niños que han sido transferidos de otras clínicas particulares en donde no cuentan con el servicio de neonatología. Eso nos perjudica en índices estadísticos, pero en cambio nos queda la satisfacción de que un niño que ha sido remitido de una clínica particular en donde no le han dado la atención necesaria, sea atendido en nuestra clínica, pese a que pueda fallecer, pero la hemos atendido e incluso ha muerto dignamente. Me comunicaron que ellos habían llegado y nuevamente llegaron a mi oficina a pedirme documentación que yo no les podía dar. ¿Qué tipo de documentación es la que solicitan? Ellos pidieron una historia clínica, yo les manifesté que incluso por escrito también se lo hice llegar al doctor Anguizaca, la historia clínica de una paciente. Para mí es un deber custodiar y tengo que cumplir con los reglamentos de la LOCEP y mis principios morales de custodiar y vigilar la confidencialidad, tanto en este caso de la historia clínica de la paciente, porque nosotros no podemos de ninguna manera comunicar a nadie, ni siquiera a un familiar de alguna paciente, la patología que le tenga, ¿no? Porque usted sabe que eso puede conllevar a que si se comunica algún tipo de enfermedad que la familia no lo acepta, ¿no? El rechazo, la discriminación, y nosotros tenemos que precautelar la vida y confidencialidad de la persona. Me llama la atención que concejales que se les eligió por voluntad popular quieran hacer discriminación en torno a una enfermedad. Aparte, el virus del HIV en esta paciente ni siquiera se confirmó. Sí, fue una presunción porque es un examen, un screening que se hace que puede dar muchos falsos positivos o falsos negativos. Quiere decir que si se hace este examen puede dar positivo, pero en realidad haciendo el examen definitivo no sea... ¿Cuál es el examen definitivo? El examen definitivo es el examen de microELISA. Ese examen no se lo hace aquí, pero nosotros hicimos el seguimiento de esta paciente, se la refirió para el manejo en el Ministerio de Salud, porque el protocolo dice que esta paciente debe recibir antirretrovirales hasta que se confirme el examen, y si el recién nacido es positivo, también se debe dar antirretrovirales al niño. Se le hizo el examen de screening, el que no es necesariamente el definitivo al recién nacido, y él salió negativo. Se hizo las pruebas confirmativas a los dos, a la madre, y salió negativa. Entonces yo no sé por qué insisten los concejales en que la paciente tuvo HIV. Por una parte, establece que los concejales no tienen una actividad fiscalizadora o no la pueden hacer de manera individual o aislada, ahí no me expresa. Y también tienen que tener límites. Imagínense el sufrimiento que deben tener las madres en el momento que estuvieron hospitalizadas. Exactamente, a eso me refiero. Ni siquiera los asambleístas pueden ir y presentarse en una institución de un ministerio y exigir información de esa manera. Tiene que ver la oficialidad que le da responsabilidad y le da calidad a la fiscalización. Por un lado, el no hacerlo se ocasiona un incumplimiento de la misma norma legal que regulan los concejales, por un lado. Y segundo, en el marco de esa malentendida y retorcida forma de entender la fiscalización, se comparece por escrito a pedir una historia clínica, no en caso de una persona con una u otra enfermedad. En general no se puede pedir una historia clínica de nadie, y se comparece por escrito, y a pesar de que por escrito se le niega, ¿ya?, aparece esta persona que solicita, este señor concejal que solicita la historia clínica, aparece luego en sus manos con una copia de la historia clínica y difundiendo su información a través de los medios de comunicación. Es lo que yo te decía, qué preocupación
debe haber causado en los pacientes que estuvieron en la clínica y en general en la ciudadanía lojana. Eso no es sino propalar rumores falsos, que también está sancionado por el Código Penal. No solamente la violación a la garantía constitucional de la persona, si tuviera el caso una enfermedad producida por el HIV, debe saber el señor concejal que existen protocolos internacionales, acuerdos, tratados internacionales que protegen y que establecen cómo es el procedimiento para tratar enfermos o a personas enfermas con este tipo de enfermedades. O sea, se ha violentado el derecho internacional, se violenta el derecho nacional y se violenta las ordenanzas municipales. O sea, ¿dónde estamos? ¿Qué forma de ejercer la fiscalización es esa? Con tamaña irresponsabilidad, creando falsos rumores e intentando crear una preocupación infundada en la ciudadanía lojana. Con el ánimo, supongo yo, ¿qué otro objetivo puede ser sino afectar la administración municipal?